Podría asegurarse que no hay especialistas de ninguna parte que no coincidan en aquello de que la economía es también, y a veces ante todo, una cuestión de expectativas. Así como ahora hasta el Fondo Monetario admite que la inflación aquí es multicausal y solo algún ignorante o algún ultrista liberal insiste con la emisión monetaria como su único motivo, es determinante lo que la gente piense que va a pasar con los precios y con sus salarios o ingresos, porque eso establece el ánimo popular general a presente y futuro de corto, mediano plazo. El ánimo ese traza las pautas de consumo, de ahorro, de proyectos personales y grupales y sociales. Y para el caso, obvio, ¿con qué optimismo, si es por expectativas, puede afrontarse el masazo en Argentina, nada inverosímil, de que el índice inflacionario del año puede alcanzar y hasta traspasar el 60%? El 6,7 de marzo, aun cuando estaba anunciado a los cuatro vientos que el número rondaría por ahí, muestra un gobierno en estado, no vamos a decir groggy, pero ubíquese alguna palabra que se le asemeje, si es por medidas de respuesta que pudieran esperarse de inmediato o en forma más o menos inminente. Por cierto, muestra además, e inclusive antes, a una oposición que se deleita con el tema y que monta una obra de cinismo supremo tras su administración macrista, que juró llegar para resolver la inflación en 2 patadas porque, domador de reposeras Dixit, era el problema más fácil de arreglar. Es invariable que en política jamás debe perderse la capacidad de asombro. ¿Cuánto hemos hablado aquí de eso? Porque si se pierde la capacidad de asombro, uno se queda sin reflejos para responder, para reaccionar ante imprevistos gigantescos. Pero, de todas formas, ¿de qué manera se adjetiva que Macri y sus secuaces aparezcan cual nacidos ayer, sin atribuirse no ya culpa alguna por el desastre que dejaron, sino siquiera alguna mera responsabilidad? Recordado este dato imprescindible, y cualesquiera fuesen las reacciones, también usemos la palabra, de política económica que no se produjeron y que tampoco parece que vayan a producirse, si estamos hablando de medidas a la altura o que puedan estar a la altura de las circunstancias no solo inflacionarias, sino de esas expectativas globales, hay 2 elementos, creemos, que pueden darse por seguros. Uno es que, en términos de ofrecer propuestas concretas sobre un proyecto de Estado-Nación que excede largamente a lo inflacionario, por si hiciera falta reforzar semejante banalidad, hay un fracaso generalizado de la, comillas, porque el término no nos gusta, clase dirigente argentina.
Un fracaso generalizado de sus élites dominantes. Y un fracaso de sus representaciones a derecha e izquierda. Ni en el empresariado que domina la torta y el corte de sus porciones. Ni en el sindicalismo en sus expresiones burocráticas o combativas. Ni en registros partidarios que virtualmente han dejado de existir porque solo se trata de liderazgos o figuraciones personalistas debajo de las cuales no hay instancias de participación colectiva. Ni en la derecha más salvaje o más modosita. Ni en el progresismo apenas dedicado a asentar las libertades civiles individuales, con todo lo de importante que eso tiene, pero sin avances contra el poder real o sin espíritu de demostrarlo. Ni en una izquierda radicalizada de consignismo vacuo, impávido, que insiste en dividirse y dividir toda probabilidad de lucha con efectos positivos para el bien de mayorías que no le interesan. En prácticamente nada de todo ese conjunto, con las excepciones que pudieran corresponder, hay una formulación de cómo esquematizar un modelo audaz, real, de capitalismo socialmente inclusivo, o, si hablamos de capitalismo, lo más inclusivo que se pudiera. La pregunta de si acaso pasa algo diferente en un mundo regido por la victoria del neoliberalismo, tomados países en estadio de desarrollo intermedio similares al nuestro, tiene la respuesta de que Argentina ofrece condiciones comparativamente insuperables para despegar. Lo del manual. Territorio extenso, plagado de recursos naturales, poca población, enorme potencialidad científico-técnica, un dinamismo cultural impresionante, conquistas de derechos sociales y gremiales todavía irrenunciables, en muchos casos. Sin embargo, pareciera que no hay nada que hacer con el viejo adagio de que tenemos clase dominante, pero no dirigente. Y sectores dirigentes que, en el mejor de los casos, relatan al poder, pero solamente lo disputan en la retórica. El tremendo problema de este bardo es que, gravemente reducida la potencia del kirchnerismo y demostrada la inutilidad de un partido de derechas que por fin pudo gobernar democráticamente, sin milicos ejecutores, solo quedaría en este no creer en nada o creer cada vez menos de unas mayorías libradas a la Bartola de fascistas de mercado, aún circenses, a la Bartola del individualismo como imposible factor de salvación, de la violencia creciente en las actitudes cotidianas inclusive. Por eso es más necesaria que el agua, la aparición o reaparición de algún elemento que renueve una mínima esperanza de trazado colectivo. Y por eso entra allí el tan pobre espectáculo que está dando lo que aún se llama el Frente de Todos, en donde parecen ejercer la militancia de hacerse pelota a sí mismos,
con un nivel, uno pensó mucho antes de esta palabra, de tipearla, de decirla, pero bueno, con un nivel de claudicación, con las fieras acechando, frente al que no debe tenerse el temor de citar sus componentes narcisistas. Es un enorme error propio de quienes no tienen formación ideológica descartar o minimizar la influencia política que tienen las actitudes individualistas. En ese autodemolido frente de todos, que todavía está o estaría a tiempo de no considerarse exterminado, esos aspectos creo que ya los definimos aquí como los de la mostranza de quien tiene más larga la capacidad interna, son fundamentales. ¿De veras la discusión de fondo es por cómo apropiar más eficazmente la renta extraordinaria de que siguen nutriéndose los actores de la agroexportación, de la industria, de los oligopolios que participan en la formación de precios? Ojalá. Si es así, ¿cuál es la alternativa que plantea el cristinismo y cuál la de los fernandistas, les dicen ahora? Que no sea seguir en la lógica de tener 1 millón de amigos. ¿Serían tan amables de explicarlo públicamente? En vez de recurrir a los soft con los periodistas, a los house organ de la prensa de cada bando, a las chicanas sí públicas que extasían a los aplaudidores y a los formateados en fanatismos anti, a los cálculos de cuánto tengo en el conurbano o cuántos son los gobernadores que adelantarán sus elecciones para fugar de la imagen nacional del Ejecutivo, a los divagues sobre si el 2023 ya está perdido o si todavía hay 2023 por obra y gracia del diálogo interminable. ¿Serían tan amables de explicarlo? A ver, es imposible que la inflación baje sustancialmente de la noche a la mañana. Es imposible. Pero puede acelerarse lo que de hecho sucede, acuerdos rápidos, vía paritarias, en el sector en blanco de los trabajadores. La malla de protección sobre los más sumergidos estaría controlada. De modo espantoso, ¿no? Vamos a decirlo así, que las fuerzas de trabajo se suman empobrecidas al mercado laboral registrado, está transitoriamente asumido. Los números macro de la economía se cerraron tras el acuerdo con el fondo, con lo de la pelota revoleada hasta más ver, y hay tranquilidad cambiaria. Es decir que, si la política, la del gobierno, la del frente de todos, se pusiera de acuerdo en aprovechar en vez de matarse, para ir reconstituyendo ingresos populares con la urgencia irrenunciable, sería factible, no una quimera, que lo de las expectativas mejorara. Pero no. Prefieren matarse, en algunos casos siendo oficialismo y oposición al mismo tiempo. Eso se llama falta de grandeza. Y no tienen ningún derecho a seguir implementándola. Si quisieran, cree uno, les queda espacio para corregirse. ¿Quieren?